Hola, sé perfectamente que aprender a usar Photoshop a veces puede ser un verdadero dolor de cabeza. Seguro la primera vez que lo abriste, viste una interfaz llena de botones, paneles y opciones. No te preocupes, justo por eso preparé este curso introductorio de Photoshop. Mi objetivo es que le pierdas el miedo y sobre todo que aprendas a usarlo de forma fluida. Una vez que tenemos abierto el programa de Photoshop, lo primero que vamos a hacer es ir a la parte superior izquierda en donde dice Photoshop, y en ajustes generales podremos modificar algunas cosas. Por ejemplo, en generales nos sale el modo de color. En este caso pues tenemos Apple, podemos ponerlo en Apple. El selector de color lo dejamos tal cual. En Búbica, por ejemplo, que es importante para las exportaciones, para no tener que cambiarlo manualmente todo siempre, podemos modificarlo. Por ejemplo, siempre vamos a utilizar Búbica más enfocado, entonces lo vamos a activar. Actualizaciones automáticas de documentos, también podemos activarlo. En este caso yo únicamente tengo mostrar pantalla inicio de forma automática, crear objetos inteligentes al colocar y redimensionar imágenes y exportar papeles. A este es importante el de crear siempre objetos inteligentes, ya que si exportamos una imagen, automáticamente va a estar en objeto inteligente. Igual la interfaz la podemos modificar si la queremos blanca, si la queremos gris, un poquito más gris fuerte, oscuro, etc. Yo me acomodo un poquito más en este gris, en esa tonalidad. Modo de color neutro lo dejo por defecto. Esos pueden ser las barras. Por ejemplo, en este caso si lo cambiamos aquí, por ejemplo, pueden ver lo que está gris. Si lo cambio a azul, voy a ver sus apartados en azul. En espacio de trabajo, pues aquí podemos dejarlo tal cual. Nada más podemos activar barra de opciones estrechas y activar pantalla completa nativa. Vamos a dejarlo nada más en barra de opciones. Las notificaciones las dejamos tal cual. Las herramientas, estas son importantes de activar. En este caso podemos activar gestos, referencias. Es importante que activemos todas estas de aquí, porque así vamos a tener más opciones dentro del programa. Ok, en historiales lo dejamos tal cual. En exportar, esta parte la podemos tener en JPG o en PNG. Yo recomiendo que la tengan en PNG, en transparencia. Aquí preguntar siempre dónde exportar. Es importante que la tengan marcada, porque así le vas a decir al programa dónde la quieres exportar, ya sea si traes tu memoria o quieres exportar al escritorio. El rendimiento, por ejemplo, si tienes un equipo un poquito menos potente, es importante que bajes esta parte de aquí. La podemos bajar a 3889 como la tenía, un poquito más, un poquito menos, que son 30% megabytes. Aquí está la RAM disponible que tengo en megabytes. Entonces, entre más subas, obviamente el archivo va a ser más pesado, el programa va a ser más pesado, entonces ahí podemos ir variando según los requerimientos que tiene tu computadora. En este caso, pues lo dejamos así. En proceso de imagen, podemos dejarlo tal cual. La memoria virtual, es importante. Si tienes algún disco duro, puedes almacenarlo ahí. Si no, por ejemplo, el disco duro de la computadora, pues también. Es importante este disco de memoria virtual porque a veces cuando se llena, ya no te deja editar. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. En cursor lo dejamos tal cual. Unidades, guías, plugins. Los plugins podemos meter plugins, pero bueno, eso es más adelante. Y esto todo lo dejamos tal cual. Damos en OK. Y una vez que tenemos esta interfaz de aquí, lo primero que vamos a hacer es ir a archivo nuevo. Y aquí en nuevo documento encontraremos diferentes ajustes. En este caso, en recientes, pues como lo dice su nombre, vamos a ver todos los meses de trabajo que hemos creado hasta el momento. Como pueden ver, yo tengo varios aquí. Y en guardados, pues van a ver todos los de las nubes. En este caso, pues no tengo ninguno guardado ahí. En fotografías, igual van a encontrar algunas medidas que puedan utilizar si requieren esto. En imprimir encontrarán igual medidas que son normalmente de uso, que son como carta, legal, tabloide, A4, etcétera. Aquí encuentran todos los valores. También pueden utilizar mockups que vienen aquí preestablecidos. Son gratis, entonces le dan un clic y pueden editarlos. En obras de arte, igual vienen los ajustes, vienen las medidas. Entonces, aquí en web también, móviles, películas y video. Ok, nosotros por ejemplo como trabajamos casi todo en píxeles, que es para redes sociales, en este caso lo vamos a dejar en 1080, 1350 o según la medida en que tú lo requieras. Aquí es importante siempre tener un nombre porque si no los archivos se nos suelen perder, entonces yo siempre en este caso le pongo algún nombre. Las unidades de medida son importantes tenerlas en cuenta ya que depende mucho del archivo. Por ejemplo, si tú vas a diseñar para redes sociales, es importante que siempre esté en píxeles, no en pulgadas, no en centímetros ni milímetros, a menos de que sea para impresión. Ok, dicho esto, pues lo dejamos en píxeles. Igual la orientación, pues es importante de ver para qué red social lo vas a subir. En este caso, como es para Instagram, pues únicamente lo vamos a subir a orientación vertical para que no se corte al subirlo. En píxeles por pulgada lo dejamos tal cual. La resolución es importante y nada más tomar en cuenta también el rendimiento de tu computadora, ya que entre más rendimiento o más potente sea, puedes subir la resolución. En este caso la puedes dejar ya sea de 100
150 o 300 según tu equipo. En este caso, pues yo lo voy a dejar en 300, pero tú la puedes manejar en 150. Los modos de color también son importantes dependiendo las unidades de medida que lo quieras. Por ejemplo, como estamos en píxeles, pues obviamente lo vamos a manejar en RGB, no en CMYK ni LAF ni nada de eso. Siempre va a ser RGB para lo digital, ¿sale? En 8 bits lo dejamos tal cual. Y el contenido de fondo, por ejemplo, es del color que vemos la mesa de trabajo. En este caso, pues la normal yo la veo siempre en blancos, entonces la voy a dejar tal cual, blanco. En opciones y perfiles de color es importante tenerlo en Adobe RGB 1998. Si lo tienes en otro apartado o dependiendo tu equipo, pues es dependiendo la configuración del perfil de color. En este caso, pues como lo tengo en iMac, pues puede ser en Apple RGB o Adobe RGB 1998. Lo dejo ahí tal cual y vamos a crear. Una vez que tenemos la mesa de trabajo creada, te voy a enseñar cómo te puedes mover sobre ella. Hay varias opciones, en este caso puedes usar la que más se te acomode. Por ejemplo, la primera forma de hacerlo es desde las barras laterales que tiene estos apartados para vertical o para horizontal. Otra forma de hacerlo es dejando presionado la barra espaciadora y nos sale esta manita. O bien podemos ir a la barra izquierda y utilizar la mano. Es importante ver los shortcuts que tiene todas estas herramientas. Para ello es muy fácil. Únicamente tenemos que dejar el cursor encima de la herramienta que queramos saber cómo se activa con las teclas del teclado. En este caso, pues A, V, F, X, etcétera. Pues depende aquí. Por ejemplo, aquí nos dice que podemos utilizar la tecla V para seleccionar la herramienta de mover o selección o cap. Aquí de igual forma nos dice para qué se utiliza cada herramienta y aquí tenemos un video rápido de cómo se utiliza la herramienta. En este caso, la manita que activamos con la barra espaciadora la podemos activar ya sea con la tecla H o bien dejando presionado la barra espaciadora y aquí nos deja movernos en la mesa de trabajo. También una de las herramientas que vamos a utilizar para poder diseñar algo o hacer retoques es el zoom in y el zoom out. En este caso, pues hacen con esta herramienta que tenemos aquí de la lupita. Entonces seleccionamos, aquí en la parte superior izquierda nos aparece que es aumentar con el mouse y reducir con el menos. Si seleccionamos la herramienta y damos un clic en la mesa de trabajo, se acerca. Damos otro clic, se acerca más, nos vamos al signo menos. Un clic se aleja, otro clic se aleja. Si no queremos utilizarlo desde esa barra de herramientas, no hay problema. Podemos utilizar la tecla Option que tienes en el teclado de Mac. Dejamos presionado Option y hacemos el scroll. En este caso, pues con Option y el scroll del mouse, ya dependiendo si quieres hacer zoom o reducir el zoom. También es importante tomar en cuenta que las herramientas del lado izquierdo, si alguna no te sale o las tienes escondidas, no hay problema, simplemente vamos a ir a estos tres puntitos de aquí, dejamos presionado, damos en editar barra y se nos abre esta barra de personalizar barra de herramientas. Aquí en herramientas adicionales, si alguna la tienes oculta y te sale así, quiere decir que por eso no te aparece en la barra lateral izquierda. Entonces lo que tenemos que hacer es darle restaurar valores predeterminados. Únicamente damos en hecho y nos salen todas las herramientas. De igual manera, si queremos acomodar nuestra mesa de trabajo, en este caso, por ejemplo, a mí me salen las capas aquí, canales, trazados, textos, etc. Lo único que tienes que hacer si no te sale alguno de estos apartados es ir a la parte superior, en ventana, y aquí encontrarás todos los espacios de trabajo. O en este caso, todas las barras que tenemos capas, carácter, color, comentarios, estilos de grados. Normalmente los que siempre activo en este caso es capas, carácter, color, degradados, historia, pues te sale todo el historial de lo que has hecho. Si quieres volver atrás, si quieres volver adelante, también utilizamos pinceles y las propiedades, que son muy importantes. Aquí te viene el espacio o el lienzo que tienes actualmente y te dice si está en vertical u horizontal. Aquí, por ejemplo, si lo cambio horizontal y le doy a aceptar, se cambia automáticamente. Si lo doy en vertical, lo cambio otra vez. Aquí nos aparece el modo de color, los bits, el tipo de color de la mesa de trabajo. Si yo la cambio y doy a aceptar, pues se cambia mi mesa de trabajo o el color de la mesa de aquí. Si quiero deshacer una opción que hice, únicamente voy a presionar en el teclado Command Z o en su caso, si tienen PC normal, Control Z. Aquí nos salen las reglas de cuadrículas, píxeles, en este caso lo tenemos en píxeles y listo. Aquí tenemos textos, caracteres. Si ustedes, por ejemplo, al crear una mesa de trabajo
les aparece, ejemplo, aspectos esenciales, y a ustedes no les gusta el acomodo que tiene actualmente la mesa de trabajo, lo único que tenemos que hacer es desde el nombre dejar presionado y jalar a donde queramos. En este caso, si aparece la barrita azul, quiere decir que se va a pegar sobre ahí. Entonces suelto y se pega automáticamente la capa de ese lado. En este caso es importante ver las capas, porque si la tenemos como antes, así, y tú vas llenando de capas, entonces va a llegar un momento tú donde no vas a ver las capas abajo, entonces vas a tener que bajar acá y te haces un poquito más de bolas. Entonces creo que importante es poder ver todas las capas que tienes creadas. En este caso, si quiero eliminar, pues doy en la barra de eliminar que está encima de Enter. Ok, aquí podemos acomodar los apartados, aquí según lo que te acomodes tú. En este caso, pues yo me acomodo de esta manera y aquí tengo todos mis apartados. En mi caso, yo ya tengo creado un espacio de trabajo que es como Carlo Pro. En este caso tú puedes crear tu espacio de trabajo y lo puedes guardar. Por ejemplo, si ya configuraste o moviste todos los elementos que querías, únicamente lo que vas a tener que hacer es ir a ventana, espacio de trabajo y nuevo espacio de trabajo. Entonces tú, al guardar tu espacio de trabajo, pues tu manera de acomodo de aquí se va a guardar completamente. Es importante que actives estas casillas de aquí, porque si no activas ninguna y le pusiste un nombre y lo vas a cambiar al espacio de trabajo, no vas a ver ningún cambio. Entonces es importante que tomes en cuenta eso. En mi caso no lo voy a guardar, voy a seleccionar mi espacio de trabajo y como pueden ver lo tengo de esta manera. Ok, una vez que ya quedó nuestra mesa de trabajo pues modificada y acomodada a nuestro gusto, lo único que vamos a tener que hacer, por ejemplo, si queremos trabajar sobre más mesas de trabajo en un mismo lienzo, lo único que podemos hacer en este caso, pues para no tener varias pestañas en la parte superior izquierda, tener de que todo lleno a esto de diferentes mesas y darle nuevo y luego crear y luego toda esta parte. Entonces es importante que ustedes, por ejemplo, vayan a esta crucecita que sale en la parte superior izquierda. Si no le sale la otra parte, nada más vamos a dar clic derecho, herramienta de mesa de trabajo, y vamos a hacer una selección desde la esquina superior izquierda hasta la esquina inferior derecha. Entonces, como pueden ver, aquí se nos ven varios apartados. En este caso, pues sale varios circulitos en cada esquina. Entonces, lo que vamos a tener que hacer únicamente es presionar en alguna esquina de estas. Ejemplo, presiono al lado derecho, se me crea una mesa de trabajo. Presiono en la parte superior, una de ese lado, la parte izquierda de la superior, y queda de esta manera. Entonces vas a ver que en la parte derecha de capas te van a salir que a mesa de trabajo 1, 2, 3, 4, dependiendo de las que hayas creado, te van a salir todos estos apartados de aquí. Por ejemplo, si tú quieres tener, quieres que se vea en la mesa de trabajo 3, algo que ya creaste, pues simplemente, por ejemplo, si yo tengo, no sé, un color uniforme, digamos que aquí lo tengo pues amarillo, ¿no? Entonces, si te fijas, por ejemplo, aparece en la mesa de trabajo 4, porque aquí, por ejemplo, es como si fuera una carpeta. Todo lo que metamos dentro de esta carpeta de mesa de trabajo 4 va a aparecer únicamente en esa mesa de trabajo. No se va a pasar ni a la mesa 1, ni a la mesa 2, ni a la mesa 3. Entonces, es importante que, dependiendo en dónde quieras diseñar o montar alguna imagen, pues pases directamente a esa carpeta. Por ejemplo, este color yo lo quiero pues en la mesa de trabajo 2. Entonces, lo jalo directamente ahí. Y como pueden ver, nada más aparece en la mesa de trabajo 2. Entonces, es lo mismo. Todo lo que vayas creando y lo que vayas anexando, pues depende qué mesa de trabajo quieras que se vea, pues lo vas acomodando en carpetas. Ok, esa es la manera de poder crear y trabajar sobre un mismo lienzo, pues varias mesas de trabajo. Ahora te voy a enseñar en cómo puedes exportar tus archivos de manera correcta. Lo único que tenemos que hacer, ya que tenemos la mesa de trabajo, o en este caso ya que ustedes diseñen más adelante algo, pues lo único que tienen que hacer es ir a archivo, guardar como, o en su caso presionar Shift Command S. Esto haría que el shortcut lo active directamente sin nosotros tener que ir a archivo, guardar como. Pero como vamos iniciando, primero es importante empezar desde archivo, guardar como. Aquí siempre nos va a aparecer esta pestañita que nos va a decir dónde lo queremos guardar. Si es en Mac, únicamente te recomiendo que sea en escritorio, descargas, o en su caso si activaste o tienes alguna memoria o disco duro,
pues te va a aparecer en esta ubicación. En este caso, pues vamos a activarlo en escritorio. En guardar como, aquí el nombre, es importante no agarrar todo el nombre y editarlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú editas todo este archivo y tú ya guardaste demasiados elementos, o en este caso, varios archivos editables, y entonces tu archivo bueno es el archivo 5, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú editaste todo ese apartado con un mismo nombre, no vas a saber cuál es tu editable. Entonces, es importante que solo corrijas del punto a la izquierda, no del punto a la derecha. Entonces, si se fijan, yo aquí puse diseño del punto a la izquierda, ¿sale? Entonces, así, por eso tiene que ser ese apartado. Aquí nos dice dónde lo va a guardar y aquí pues lo podemos presionar manualmente también o desde esta pestaña de aquí. Por ejemplo, en los formatos de la parte inferior, aquí es importante, si lo queremos en editable, siempre mantenerlo en Photoshop, que no salga en ninguno de estos apartados porque de momento no los vamos a ocupar. Únicamente queremos el editable. En Photoshop, el formato, lo incrustamos, el perfil de color, no damos ni en guardar documentos en la nube ni en guardar una copia, únicamente vamos a dar en guardar. Aquí se supone que cuando empieza a cargar, en este caso por ejemplo tienes un archivo más grande, va a empezar a cargar esta barrita de aquí y te va a decir cuando el proceso ya haya terminado. En mi caso dice 100%. Ok, ya que tenemos todo esto, para exportar en PNG o JPG, según sea lo que requieras, únicamente vamos a tener que ir a archivo, exportar y exportar como. Aquí lo mismo, vienen shortcuts para utilizar y no tener que irnos a archivo, exportar y exportar como. Pero como vamos iniciando, pues empezamos de esta manera, exportar como. Al principio, como modificamos las mesas de trabajo desde Adobe y ajustes y toda esa parte, por eso es importante modificarlo ahí, porque por ejemplo, si lo queremos en PNG, yo ya no tengo que volver a ir a formato y cambiar a JPG, porque yo ya lo había hecho al principio. En este caso, pues como ven aquí, pues ya me sale en PNG y no en JPG, porque si sale en JPG, pues tengo que ir al formato y cambiar otra vez al PNG. Pero bueno, aquí en formatos tenemos GIF, JPG y PNG. En este caso te lo estamos pidiendo como PNG, ¿sale? Entonces, en escalar todo, aquí es importante. Por ejemplo, a ti te va a salir en por 1. Entonces, esto quiere decir que la mesa de trabajo la vas a tener en la medida que la pediste, 1080, 1350. Si por ejemplo tienes alguna imagen y quieres hacer que tenga mucho más resolución o más pixelaje en este caso, lo único que tienes que hacer es ir a por 1 y cambiarlo a por 2 o por 3, según sea el caso que lo requieras. Si por ejemplo pongo en por 2, se multiplica esta medida 2 veces, entonces tendrías un archivo mucho más grande. Aquí pues anchura y altura pues vienen correctas, la escala debe ir al 100, en volver a muestrear debe estar en Bubicam más enfocado, justamente como configuramos al principio. En tamaño de lienzo igual, 1080, 1350. En esta parte de aquí metadatos lo vamos a dejar en ninguno. En espacio de colores es importante tener activas las casillas siempre, ya que si no tienes activas estas casillas y tienes alguna imagen un poco colorida, muy colorida, entonces si tú tienes desactivados estas casillas, lo que vas a ver es una imagen más opaca, no va a tener el mismo perfil de color porque se lo estamos desactivando, entonces en este caso pues tienen que ir activos para que les active y les incruste el perfil de color correcto. Entonces les incrusta el perfil de color correcto, le damos en exportar, aquí nos dice dónde lo queremos guardar y lo mismo, punto a la izquierda se edita el nombre, no del punto a la derecha. Únicamente pues aquí elegimos donde guardamos el editable, doy en escritorio o puedo cliquear de estos lados, pues aquí lo tengo en escritorio, le doy en exportar y vamos al Finder en la parte inferior y como pueden ver aquí tengo mis dos archivos. Es el editable que es .psd y el PNG. En este caso pues dice por 2. Entonces aquí tenemos nuestros dos archivos y es únicamente lo que tenemos que hacer para tener un editable y un PNG. Y listo. Así nosotros podemos exportar nuestras mesas de trabajo, podemos crearlas, podemos hacer todo el reacomodo. Y bueno, con esto llegamos al final de esta clase. Como pudimos ver a lo largo de estos minutos, dominar tu espacio de trabajo va mucho más allá de solo abrir un archivo nuevo. Hoy aprendimos paso a paso cómo organizar tu entorno, cómo crear, duplicar y acomodar múltiples mesas de trabajo dentro de un mismo lienzo para esos proyectos extensos y lo más importante, dónde encontrar y configurar esos shortcuts o atajos de teclado que literalmente te van a ahorrar horas de vida. Espero que apliquen todo esto hoy mismo y que les ayude a trabajar con muchísima más fluidez. Y bueno, sería todo por hoy.